Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados. Bueno, ya saben lo que les comentaba antes de finalizar o antes de comenzar el verano, sobre todo, pues que recuerden suscribirse al canal. ¿Por qué? Pues porque va a ser mejor para todos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un análisis más pormenorizado posteriormente del IBEX 35, pero ¿en qué punto nos encontramos a nivel general a tenor de los últimos movimientos, ¿no? Decíamos la semana pasada que lo más probable es que, sin más, fuéramos a buscar niveles de los mínimos del año, y eso es exactamente lo que ha sucedido. Este es el SP 500, 3.640 era el mínimo anterior, el de junio, y ahí lo tenemos. Tanto en la jornada del viernes en mínimos intradiarios como prácticamente en los precios de cierre de ayer, ahí lo tenemos en los 3.640. Y evidentemente aquí es donde, como era previsible, pues se está desencadenando una batalla entre alcistas y bajistas, y decíamos, lo más probable es que no lo rebase del tirón estos niveles y que podamos asistir a un rebote que puede ser de las dimensiones que quiera. Yo, en principio, voy a pensar que puedo ir a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido solo la última caída, y, por lo tanto, que podamos ver niveles en el rebote, pues en el entorno de 3.820, 3.880 y 3.930 puntos. Bien, de la misma manera que cabe la posibilidad de que el rebote sea mucho menor, casi testimonial, y bueno, en todo caso tenemos claro cuál es el nivel a partir del cual actuar. Por debajo de 3.640 hay que tomar decisiones, bien para proteger o cerrar lo que tengamos en cartera, y sobre todo, ¿por qué no?, para utilizar entradas en cortos para tratar de ganar dinero, como es lógico, ¿no? En el Nasdaq 100, bueno, estamos un pelín más lejos, se ha quedado a un 0,5% prácticamente de los mínimos anuales. El que lo ha hecho también de lujo, el de semiconductores de Filadelfia, ahí lo tenemos, en la zona de los 327, ahí justo es donde se ha detenido ayer, o el Russell 2000 prácticamente en los mínimos, sobre todo en precios de cierre, 1.650, y observen el rebote, puesto que aquí cotizan los futuros, eh, el rebote que está teniendo en la jornada de hoy, que también está siendo en el momento actual de un 1,5% para el Nasdaq 100, de más de un 1 para el S&P 500 y el Dow Jones. Es decir, todo bastante previsible, ¿no? En el caso de los índices europeos, algo más peligrosos, porque aquí tenemos el caso del DAX. Puede que lo que esté protagonizando sea una especie de pullback hacia los 12.400, que los había roto a la baja, pero los había roto con los filtros pertinentes para dar por válida la ruptura de ese soporte, y mucho más de un soporte tan contundente. No, la respuesta es no. Por lo tanto, podemos vivir o simplemente un pullback, o, en función de cómo sea el rebote en los americanos, podemos buscar un Fibonacci de lo que ha sido esta última caída. Pero sí parece previsible que podamos asistir a un rebote, que de hecho en la jornada de hoy se está produciendo, ¿no? El CAC 40 exactamente igual. No llegó a perder con los filtros apropiados los mínimos del año, y desde ahí rebote, o un Eurostoxx 50 que está exactamente en las mismas circunstancias. Y en este interín, vamos al caso del IBEX 35, que en cuanto a su estructura técnica, poca correlación guarda ni con los europeos ni con los índices americanos, pero en el fondo observen que aquí lo que ha hecho ya es irse por debajo en precios de cierre en la jornada del viernes, irse por debajo del peor precio de cierre que hemos tenido, no solamente en el conjunto del año, sino desde octubre de 2020. Ahí lo tenemos, desde octubre de 2020. Eh, el peor precio de cierre que vivimos fue en la jornada del día 4 de marzo, y el cierre se produjo a niveles de concretamente
7.644. Y aquí ayer cerró a 7.473. Por lo tanto, estamos ahí. También muy próximos a soportes relevantes, porque son los mínimos desde hace pues más de 2 años, y por supuesto que podemos asistir, pero sobre todo por empatía, podemos asistir a un rebote importante. Lo suficiente como para ir a buscar una especie de pullback a los 7.800, yo creo que no. Yo creo que la situación actual no da para tanto. De acuerdo que hoy además es un día que puede mover bastante los mercados, porque al fin y al cabo también hablan Jerome Powell y Christine Lagarde, y eso puede hacer, sobre todo a partir de la 1:30, pues que las cosas evolucionen de una u otra manera, ¿no? Así que en este contexto, y para quienes opinen que sí, que vamos a vivir un rebote, mucho más para quienes opinen que ya hemos visto lo peor que teníamos que ver en el medio y largo plazo. Títulos, a ver, yo diría que lo mejor es tratar de aprovechar este rebote, sobre todo en los mercados americanos, aunque ahora mismo se hace complicado porque ya digo, en futuros vienen subiendo un 1,5%. Pero también se puede hacer en los índices europeos. Es sobre todo porque un 2% como mucho en nuestra contra, un 2,5%, pues nos debería obligar a cancelar posiciones, ¿no? Por si esto se vuelve a ir hacia abajo. Es bastante más complicado tratar de hacerlo en títulos por aquello de la volatilidad, ¿no? Al fin y al cabo, ayer el VIX estaba en 31, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y claro, haciéndolo en títulos, pues cualquier día tiene un movimiento de un 4, un 5%, un 6% el título en cuestión y nos han echado. Eh, yo diría que en el mercado español, y esto visto de esta misma mañana, antes de comenzar el mercado, títulos que tenían buen aspecto, pero ¿por qué? Porque estaban en las mismas circunstancias que los índices, es decir, en soportes muy relevantes. Era el caso de Acerinox, de Arcelor, Mittal o de Inditex. Pero es que el resto de los, como se corresponde con este gráfico, el resto de los títulos del IBEX 18 tienen aspecto, aún pese al el movimiento de hoy, siguen teniendo aspecto para cortos, ¿no? Acciona, AENA, Amadeus, Bankinter, CaixaBank, Celnex, Enagas, Endesa, Grifols, Colonial, IAG, Robi, Meliá, Merlin Properties, Farmamar, Solaria, Telefónica, del que hemos hablado en bastantes ocasiones, destacando su aspecto bajista, en fin. Pero de quienes quieran, digamos, estar inactivos, me parece una de las mejores opciones, porque al fin y al cabo tenemos que concluir, tenemos que saber qué es lo que va a suceder en un soporte tan brutalmente importante como es este para el SP500 o como es este para el Nasdaq 100. ¿De acuerdo? Y, y en cuanto a cualquier otro subyacente, me gustaría llamar la atención sobre el oro. Porque por mucho que desde el lado macroeconómico no lo entendamos, o yo no lo entienda, porque no lo entiendo, porque si en abril, no en marzo, nos dicen que vamos a tener constatada la inflación que ahora mismo tenemos en Estados Unidos, en Europa, estoy convencido, cualquier analista macroeconómico, lo primero que nos habría dicho hay que comprar oro a saco. Bueno, pues desde entonces no ha hecho otra cosa más que caer y caer pero vamos, casi diría que a plomo, ¿no? Hasta tal punto que técnicamente, insisto, voy a desechar consideraciones macroeconómicas. Técnicamente ahora mismo está para cortos y muy cortos. Lo que pasa es que puede protagonizar una especie de pullback hacia esos 1.680 y por lo tanto ese tiene que ser, o ligeramente por encima, tiene que ser el stop para cualquier posición que se tome en el momento actual, pero lo que me llama mucho la atención en el largo plazo es, observen, si eso ha sido un doble techo, el mínimo que ha habido entre ambos apoyos ya lo ha roto recientemente, y con una proyección hacia la zona de $1.360, que es algo así como una caída con respecto al precio actual de un 17%, pues el movimiento a aprovechar parece amplio, ¿no? Y me da igual que esto sea, lo consideremos un doble techo de larguísimo plazo,
como si lo consideramos un canal. Ahí lo tenemos. Canal, perfecto. Por otro lado, me da igual, la proyección es exactamente la misma hacia los 1.350 $50. Bueno, un subyacente a tener muy en cuenta. ¿De acuerdo? Venga, nada más. Volveremos el martes que viene. Entre tanto, cuídense mucho y un saludo.